Saludamos en los estudios de Quito a la asambleísta Silvia Con, de Sociedad Patriótica, a quien quiero agradecerle por acompañarnos a esta hora de la mañana. Asambleísta, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? No lo escucho. ¿No me escucha? Ahí, ahora sí. Ya, gracias. Gracias por aceptar este diálogo, asambleísta. Este proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿qué es lo que realmente ocurrió en la Asamblea? Bueno, las negociaciones o el trabajo que se ha hecho para esta reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa ha venido desde hace mucho tiempo. Incluso el día lunes se trabajó hasta la 1 de la mañana tratando de llegar a los consensos para que el día martes pudiéramos votar por este proyecto de ley. Lamentablemente, el momento que teníamos que votar, los asambleístas de Alianza País se retiraron del pleno y no dieron quórum. Por lo tanto, el presidente de la Asamblea solo mandó a decir con el secretario que se suspendía el pleno. Una de las cosas que más se ha planteado en estos cambios a la Ley Orgánica de la Función Legislativa es el proceso de fiscalización. Quizás es eso lo que les, de alguna u otra manera, le incomoda a ese bloque político. Mire, al bloque político lo que le incomoda es que de pronto sienten que pierden el poder que han tenido estos 2 años. Ellos han hecho con la Asamblea lo que les da la gana, con los proyectos de ley, aprobándoles de las maneras más tramposas que se han presentado. Y esto es lo que les molesta a ellos, que haya unos cambios, que ahora se pretenda fiscalizar como debería ser, porque en estos 2 años de la Comisión de Fiscalización lo único que hizo es archivar todos los procesos de juicios políticos que se presentaron por los asambleístas de oposición. Los únicos procesos de fiscalización que se dieron fueron aquellos que el mismo presidente de la República les había autorizado. Es decir, el que ahora ellos sientan que existe una oposición que está consiguiendo una mayoría para que la Asamblea pueda de alguna manera limpiar su nombre, eso es lo que les molesta a ellos. Otra de las cosas que les molestó es que se hiciera un cambio, que el presidente de la Asamblea Nacional pueda ser destituido no con 83 votos como está ahora, sino con 63 votos. Este tema de la fiscalización, ustedes, al igual que otros bloques de oposición, me refiero al de Sociedad Patriótica también, mantienen aquella posición entonces de que la fiscalización, una vez que se tramite en la Comisión de Fiscalización, elaborados los informes de mayoría y minoría, pase al Pleno para que el Pleno decida si cabe o no cabe un juicio político al funcionario establecido ahí. Mire, es lo correcto. El que la Comisión de Fiscalización haya archivado tantos proyectos, tantos juicios políticos, tantos procesos de fiscalización, es lo que hace que nosotros pretendamos llevar al Pleno de la Asamblea, que sea más transparente, que el Pleno de la Asamblea sea el que decida que si se lleva a un juicio político a una autoridad o no. Es más, ni siquiera hay trampa, son 83 votos los que se necesita para el juicio político. Es decir, nosotros lo que queremos es simplemente que todos los asambleístas, los 124 asambleístas que somos, participemos en un proceso de fiscalización. ¿Y ese es el tema que más controversias trae o hay otros asambleístas? Porque veo que hay muchas reformas dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sí, pero bueno, realmente eso es el miedo que tienen, porque yo creo que cuando hay procesos transparentes no hay que tener ningún miedo. Si el presidente de la Asamblea hace un buen trabajo, no tiene que tener miedo a que no hayan los 63 votos para destituirlos. Es lo que pasa con los presidentes de las comisiones. Han hecho su trabajo como les da la gana. Tuvimos la última reforma tributaria en la Comisión de Régimen Económico y Tributario, en el cual el mismo presidente de la comisión, cuando nos hace esperar 1 hora, hora y media para que lleguen los asambleístas del país y puedan aprobar sus mismos proyectos de ley, y cuando vio que de pronto no tenían la mayoría para un proyecto de ley, suspendió la sesión en menos de 4 minutos. Entonces, esos son los procesos que hay que regular. Hay que entender que esto no es una pelea por quién tiene el poder, sino por cuáles son los procesos en los que nosotros tenemos que responder al pueblo ecuatoriano, que es el que confía por nosotros para hacer un trabajo en bienestar de la ciudadanía. Y eso es lo que ellos tratan en estos momentos de detener. Es como sienten que en estos momentos van perdiendo las fuerzas, que ya no tienen esa mayoría absoluta como la tenían antes, sino es que la gente ya se va dando cuenta, los mismos asambleístas se van dando cuenta toda la presión que existe por parte del gobierno, por parte de los mismos ministros. El mismo día martes que nosotros teníamos que votar por este proyecto de ley, llegó una de las ministras y se reunió con los mismos asambleístas del país, los cuales
como para variar, se los detiene en uno de los salones de la Asamblea y no dan quórum. Eso es lo que pasa. Asambleísta, también dentro de estas reformas se incorporan normas para evitar que los proyectos de urgencia económica por falta de informe de la Comisión o maniobras del presidente de la Comisión entren en vigencia por el Ministerio de Ley, como sucedió con la última reforma tributaria. Exactamente. Justamente una de las cosas que le digo, o sea, ¿qué pasaba? Que en la misma comisión no tenían los 6 votos como siempre los han tenido para que pasara este proyecto de ley. Por lo tanto, el presidente de la comisión suspendió la sesión a los 4 minutos que hubo un retraso porque nosotros estábamos esperando a otro de los asambleístas. A los 4 minutos suspendió la sesión cuando vio que llegaba el 6º voto, que era para poder proponer el archivo del proyecto de ley. Entonces, nosotros pasamos 20 días esperando que el presidente de la Asamblea Nacional pudiera convocar a la sesión. El mismo presidente de la comisión tenía 2 días más para poder convocarnos sin que este proyecto de ley se fuera sin informe. Eso fue lo que pasó. Entonces, estas son las cosas que tratamos de evitar, que las decisiones se tomen en el pleno de la Asamblea Nacional, y no que no esté la potestad o del presidente de la comisión o del presidente de la Asamblea Nacional, y que en se tiren la pelotita de quién tiene la potestad o quién no tiene la potestad, y al final lo que hacen es quemar tiempo, y que al final los proyectos de ley con materia de urgencia económica se vayan por el Ministerio de la Ley. Asambleísta, ¿cuándo cree usted que vayan a tratar nuevamente el tema de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa? El día de hoy vamos a proponer el cambio del orden del día para que ya se vote de una vez por el proyecto que está presentado y poder de una vez. Mire, no hay que tener miedo. Yo creo que cuando las personas hacen las cosas bien, es solo cuestión de dar la cara y decir acepto o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Eso es lo único que les pedimos a los asambleístas del país, que pierdan ese miedo que han tenido. El problema es que ahora tienen miedo a que no hay una mayoría y que ellos pierdan el poder, que me parece totalmente absurdo, porque esto no es de ver quién tiene el poder o quién no tiene el poder, sino en bienestar de quién estamos trabajando. Silvia, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día.